Empiezo citando a Nelson Mandela, expresidente y luchador contra la discriminación racial en Sudáfrica. Como la esclavitud, la pobreza no es algo natural. Está hecha por el hombre y puede ser superada y erradicada por las acciones del hombre. Y superar la pobreza no es un acto de caridad, sino uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras pobreza exista, no habrá verdadera libertad. Señores, señoras asambleístas, buenos días, señora presidenta y queridos compañeros y compañera de la Función de Transparencia y Control Social, agradezco mucho su presencia. La Defensoría del Pueblo es un órgano público que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social. Tenemos jurisdicción en todo el Ecuador y contamos con delegaciones en el exterior en países donde la presencia de ecuatorianos es significativa, como España, Italia y Estados Unidos. En nuestro marco de competencias de promoción y protección de derechos hemos realizado acciones como las que presentaré a continuación. De enero a diciembre de 2014 se aperturaron 12.343 casos y se resolvieron en total 15.053 casos. Es decir, se despacharon 22% más casos de los recibidos en todo el año, logrando con ello disminuir la carga de procesos acumulados de años anteriores. De los casos resueltos, el 55% se relacionan con el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad. El 18% tiene relación a los derechos del buen vivir. El 17% se relacionan con derechos de libertad. El 6% tienen que ver con derechos de protección y el 4% restante se relacionan con casos en que se ha tutelado los derechos de la naturaleza, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades y derechos de participación. Adicionalmente, realizamos 28.768 asesoramientos en temas que, sin ser de nuestra competencia directa, fueron requeridos por la ciudadanía. Resalta el trabajo dirigido a la protección de grupos de atención prioritaria con apertura de 1.596 procesos en todo el país y las vigilancias procesales en más de 100 casos a nivel nacional sobre personas desaparecidas. Respecto a derechos colectivos de la naturaleza y ambiente, trabajamos como observadores del proceso de compensación a personas afectadas por aerofumigaciones en la frontera con Colombia. Una vez que la ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves vulneraciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad fue promulgada, en abril de 2014, mediante resolución, creamos la Dirección Nacional de Reparación a Víctimas y Protección contra la Impunidad. Se realizaron reuniones informativas en Quito, Guayaquil y Loja con más de 150 víctimas para fortalecer las propuestas desarrolladas por la Defensoría del Pueblo. Esfuerzo que iría de la mano con la emisión de la Resolución Defensorial 198 del 13 de noviembre de 2014, con las directrices para regular el procedimiento para el programa de reparación inmaterial a víctimas. Otro importante reto que afrontamos en el 2014 fue el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tenemos una dirección acreditada ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que lleva 2 años de funcionamiento y cuya finalidad es la de prevenir malos tratos en cualquier centro donde las personas estén privadas de libertad. Realizamos visitas pormenorizadas a los mismos. En 2014, el Mecanismo de Prevención de la Tortura realizó 25 visitas a diversos tipos de centros, que incluyen centros de rehabilitación social, centros de recuperación de adicciones, escuelas de formación de policías y hospitales psiquiátricos en diferentes localidades del país. Estas visitas han permitido realizar recomendaciones para que las condiciones de todos estos lugares mejoren y se favorezca una rehabilitación en condiciones de dignidad y respeto de los derechos. El mecanismo ha logrado capacitar a 467 personas, en su mayoría agentes de seguridad penitenciaria, como medida de prevención de la tortura. En el 2014 recibimos al Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, quien realizó una visita al país con la finalidad de fortalecer el funcionamiento del mecanismo en todos sus ejes de trabajo. Recomendó el subcomité, cuando estuvo en el país, que el Mecanismo Nacional de la Tortura pueda tener sustento con una base legal.
Respecto a usuarios y consumidores, en 2014 creamos la Adjuntía de Usuarios y Consumidores para difundir y posicionar los derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios y consumidoras de bienes y servicios privados. Junto al Servicio de Acreditación Ecuatoriano, Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto Ecuatoriano de Normalización, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Agrocalidad, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y la Agencia Nacional de Tránsito, conformamos el Sistema Intersectorial de Alertas de Productos Peligrosos, SIAP, que tiene como finalidad informar de manera inmediata a la ciudadanía las alertas de consumo generadas a nivel nacional e internacional y que permite que las personas consumidoras puedan generar sus propias alertas cuando encuentren productos que pongan en riesgo su seguridad o salud. En busca de que la ciudadanía se empodere de sus derechos, llevamos a cabo campañas nacionales en fechas estratégicas, como inicio de clases, época navideña, días festivos del Padre y de la Madre y ferias ciudadanas de consumo solidario y responsable para sensibilizar a la ciudadanía sobre la exigencia de sus derechos y concienciar a los proveedores sobre sus obligaciones y la importancia de su cumplimiento. Dentro de las campañas se visitaron 1.500 establecimientos que incluyeron las principales cadenas comerciales del país, en las que se identificaron productos y conductas que no se ajustaban a la normativa de protección a las personas, como la falta de información, etiquetado incorrecto, prácticas desleales de mercado, publicidad engañosa, artículos peligrosos para el consumo, entre otras. Este conocimiento a la vez nos permitió impulsar medidas correctivas. En el marco del mandato que obliga a los prestadores de servicios públicos a establecer mecanismos que permitan medir los niveles de satisfacción, iniciamos un trabajo con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para la implementación de un sistema de medición de satisfacción. Para ello se articuló un plan piloto con los GATS cantonales de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Morona, Santiago. En 2014 se recibieron 4.945 casos en materia de derechos de consumidores y 2.891 casos por el derecho a acceder a servicios públicos domiciliarios de calidad. Adicionalmente, la institución ha brindado 5.393 asesoramientos relacionados a temas de consumidores. En lo referente a servicios públicos domiciliarios, entre las temáticas más recurrentes destacan el servicio de energía eléctrica con un 56%, del total de casos recetados, agua potable con un 28% y telefonía con un 11%, telefonía fija. En cuanto a servicios privados y bienes, las temáticas que se registraron en 2014 destacan el sector de electrodomésticos con un 25%, vehículos, automotores y partes con un 17%, equipos tecnológicos con 14% y servicios de telefonía móvil con un 9% de los casos. Del total de expedientes abiertos a diciembre de 2014, se evacuaron 3.756 casos de servicios públicos domiciliarios y 4.569 casos de consumidores, de los cuales se destaca que 2.811 finalizaron a través de un acuerdo mutuo y 1.170 por informes motivados, enviados a las autoridades competentes de la función judicial. Es decir, del total de casos sometidos en la mesa a resolución, se alcanzó el 70% de acuerdos entre las partes. El proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo busca fortalecer esta área de trabajo en respuesta a la demanda ciudadana de contar con mecanismos eficaces de protección de sus derechos, de usuarios de servicios públicos y consumo de bienes privados. Respecto a la incidencia en política pública y normativa, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza no solo se alcanza a través de una tutela efectiva, sino que se requiere incursionar en el ámbito preventivo, en un trabajo coordinado con otras instancias del poder público y particulares. Por ello, con la finalidad de que la normativa nacional y local, así como las políticas públicas, cuenten con un enfoque de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo realiza investigaciones y fomenta espacios de diálogo interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas de grupos de atención prioritaria y personas que se encuentran vulnerables a la violación de derechos. La investigación e incidencia en políticas públicas ha permitido además un trabajo cercano con diversos colectivos, entre los que se puede destacar a los familiares de personas desaparecidas, pueblo afroecuatoriano, colectivo de personas LGBTI, personas que viven con enfermedades poco frecuentes y los representantes del Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, con quienes se han promovido diversos espacios de concertación y cooperación.
Entre las actividades más destacadas llevadas adelante, tanto en incidencia normativa como en investigación e incidencia en políticas públicas, se encuentra la presentación del proyecto de ley de protección prioritaria de derechos de las personas adultas mayores, realizada el 30 de septiembre de 2014, que fue el resultado de un proceso participativo y ampliamente socializado con el colectivo a nivel nacional. En el último semestre del 2014 se trabajó en la redacción de una propuesta de ley que establezca y estructure un sistema de promoción y protección de derechos, que será entregado a la Asamblea Nacional en los próximos días. Durante la construcción del anteproyecto, se realizaron reuniones interinstitucionales y talleres a nivel nacional en los que se contó con la participación de instituciones como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, organismos de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia y juntas cantonales de protección de derechos, con el fin de recoger insumos, aportes, recomendaciones, establecer líneas básicas de trabajo y criterios sobre lo que debería ser el sistema de protección y promoción de derechos para grupos de atención prioritaria. En el marco de la incidencia en la formulación de normativa a nivel local, realizamos observaciones y aportes a los gobiernos autónomos descentralizados de Cotopaxi, Santo Domingo, La Maná, Portoviejo, San Lorenzo, Ambato y Quito, en la elaboración de ordenanzas relacionadas a la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores, derecho de igualdad y no discriminación, protección de derechos de los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, personas en movilidad humana, colectivos LGBTI y sobre trata de personas. En el 2014 elaboramos informes temáticos sobre personas desaparecidas, sobre el acceso de las mujeres a la salud reproductiva en el Ecuador, sobre el derecho a la vivienda en el Ecuador, sobre contenidos y discursos en programas televisivos que puedan inducir a la violencia de género, homofobia, racismo, sexismo, entre otras formas de discriminación. Fruto de un trabajo conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales y el Consejo de Participación Ciudadana, elaboramos el Índice de Vulneración de Derechos en los Medios de Comunicación, una herramienta conceptual, técnica, que permite analizar los contenidos discriminatorios y violentos en los medios masivos de comunicación. En 2014 realizamos 83 procesos educativos, entre los que se cuentan eventos de difusión, sensibilización y capacitación a 3.549 ciudadanos y ciudadanas y 1.707 servidores y servidoras públicas de las diferentes provincias del país. En este contexto vale destacar las siguientes acciones. Primer proceso educativo de metodologías de educación en derechos humanos con apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Ginebra. Feria de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores realizadas en varias provincias del país. Desarrollo de habilidades empáticas para servidoras y servidores públicos a través de la generación de destrezas con el fin de mejorar la calidad de la atención a personas con necesidades específicas, tales como personas con enfermedades poco frecuentes, con autismo, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Talleres de capacitación sobre derechos humanos, diversidad y no discriminación, dirigido a conductores y ayudantes de operadores de transporte público en varias provincias del país, para incentivar el respeto a la diversidad y proteger a los grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adultos mayores. Como proyecto piloto se implementaron los campos de acción del proyecto de participación estudiantil en 2 colegios de la provincia de Pastaza. Como otra forma de la promoción y difusión de los derechos humanos, hemos mantenido al aire por 3er año consecutivo el programa radial Tiempo de Derechos, que trata de manera ágil y pedagógica diferentes temas relacionados con derechos humanos y servicios públicos, y que en el 2014 se transmitió en las provincias de Azuay, Loja, Zamora, Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo, Napo, Tungurahua, y también a través de la señal de Radio Vaticana, con sede en Roma, en Italia. Es importante mencionar los talleres desarrollados con comunicadores sociales en Guayaquil, Cuenca, Ambato, Quito, La Concordia y Santo Domingo, que permitieron reflexionar sobre la práctica cotidiana y los derechos humanos, con 180 profesionales ecuatorianos y de otros países latinoamericanos, tarea que continuaremos durante el presente año. La lucha contra la discriminación también fue punto fundamental de nuestra tarea de difusión masiva, pues realizamos a escala nacional una campaña de sensibilización que posicione la idea de que discriminar no es un derecho. Un hecho importante a destacar
es la implementación de un espacio académico que busca generar y difundir conocimientos especializados en derechos humanos y de la naturaleza. En este contexto, desde el mes de diciembre de 2014, la Defensoría del Pueblo cuenta con la Biblioteca Digital Especializada en Derechos Humanos y de la Naturaleza, cuyo acceso es público desde la página web de la institución y que permite la búsqueda, lectura y descarga de documentación especializada en derechos humanos. Este servicio es de los más nuevos y será promocionado y potencializado en el 2015. Respecto a transparencia y acceso a información pública, durante el 2014, 1.160 entidades obligadas por la ley presentaron su informe de acceso a información pública, de un total de 1.494 catastradas, lo que significa que 78% de instituciones han cumplido con esta obligación. En materia de difusión y capacitación se realizaron 48 talleres a nivel nacional. En estas jornadas se capacitó a 1.441 servidores públicos pertenecientes a 1.106 entidades, es decir, se llegó al 74% del total de instituciones obligadas. Además, se llevó a cabo la Semana de la Transparencia, que tuvo como eje central la conmemoración de los 10 años de vigencia de la LOTAIP. El evento central fue un foro internacional realizado el 27 de octubre con una participación de 250 personas. Se estableció un proceso para homologar los contenidos mínimos que cada entidad poseedora de información pública debe presentar en su portal web, así como una metodología homologada para el monitoreo y evaluación del contenido de las páginas web, que se implementará desde el 2015. Respecto a observación electoral, con motivo del proceso electoral de febrero de 2014, donde se eligieron autoridades locales, se visitaron 208 recintos electorales distribuidos en todas las provincias del país, excepto en Galápagos, y en 11 centros de privación de la libertad ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo y Santo Domingo de los Áchilas. La Defensoría del Pueblo recomendó al Consejo Nacional Electoral sensibilizar en materia de garantías de derechos a los equipos pertenecientes a las juntas receptoras del voto y al personal de apoyo de los recintos, planificar una campaña de sensibilización dirigida a las autoridades de educación, gobiernos locales en general, autoridades de centros educativos y personas propietarias de locales que albergan recintos electorales para implementar cambios arquitectónicos que faciliten la libre accesibilidad de personas con discapacidad y mejorar la señalética con información más amigable y colocada en todos los accesos de los recintos electorales. Durante el año 2014 se culminó el proceso de verificación y acreditación de héroes y heroínas nacionales, proceso que se llevó conjuntamente con la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, mediante la conformación de una comisión que presidimos como Defensoría del Pueblo y en el que existieron 3.199 postulaciones, las que finalmente concluyeron con 145 personas declaradas héroes y heroínas acreditados públicamente el 6 de octubre de 2014. En lo internacional, como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo mantiene una relación proactiva con el Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos, con las diversas redes regionales, así como con organismos especializados cooperantes. Durante el año 2014 dimos respuesta a más de 30 requerimientos de información por parte de los distintos órganos y mecanismos del Sistema de Naciones Unidas, reconociendo en cada caso los avances alcanzados por el país en el cabal cumplimiento de los derechos humanos, así como planteando los retos que nos marca el futuro. Del mismo modo, hemos trabajado de la mano con las diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, entre ellas Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad por su condición de desplazados, refugiados o al pertenecer a grupos de atención prioritaria. En el contexto del 26º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la 23ª Asamblea General del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Defensoría llevó a cabo en Ginebra, Suiza, un evento paralelo denominado Planificación con perspectiva en derechos humanos y rol de las instituciones nacionales de derechos humanos, con participación de países de América Latina, Europa, Asia y África. En el ámbito regional, lideramos junto con otras instituciones la implementación del Observatorio de Derechos Humanos de América del Sur. Esta iniciativa pretende abrir un espacio de información e interacción para el abordaje de los derechos humanos, considerándolos desde su integralidad e incidiendo en los estados para que alcance la plena realización de los derechos de sus habitantes. Le apostamos al sur.
Le apostamos a generar un proceso de integración de las Defensorías del Pueblo de América Latina en torno a un nuevo paradigma de los derechos humanos, respetuoso de las diferencias y la entidad de los pueblos. Me demoro 2 minutos más, señora presidenta, con su venia. Con el Consejo Andino de Defensorías del Pueblo hemos iniciado un trabajo sostenido en la lucha contra la trata de personas, proceso que arrojará para el 2015 un diagnóstico de la situación en la región, investigación que es liderada por nuestra Defensoría del Pueblo. En lo que a los derechos de usuarios y consumidores se refiere, la Defensoría del Pueblo, como parte del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, en el año 2014 realizó la actualización de la primera encuesta de legalidad de la educación y cultura, presentada en el 2013, con la finalidad de definir una línea de trabajo respecto a cómo impulsar una cultura de respeto a los derechos de los consumidores. La participación de la Defensoría del Pueblo en la Red de Consumo Responsable y Salud de la OEA nos ha facultado acceder al Sistema Interamericano de Alerta Rápida, CIAR, el cual permite identificar y evaluar la seguridad de los productos y definir la evaluación de riesgos para la detección de productos inseguros. Finalmente, en lo que se refiere al presupuesto de la institución, todo lo señalado se realizó en el siguiente escenario económico. Para el año 2014, la Defensoría del Pueblo recibió una asignación presupuestaria de $15.118.000, de los cuales el 71% se destinó a gastos de personal, el 19% a gastos operativos, el 8%, es decir, $1.238.000, para el desarrollo del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional, que nos fue financiado solo hasta el año 2014. Permitió la construcción de las primeras 2 casas defensoriales para las delegaciones provinciales de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago, el equipamiento inmobiliario para provisionar a todas las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales y el desarrollo de una campaña comunicacional para el posicionamiento institucional sobre temas de discriminación y no violencia. Termino. El 1%, $183.000, cuyo financiamiento se obtuvo gracias a la cooperación internacional, a través del cual se desarrolló el proyecto denominado Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Al concluir el ejercicio fiscal 2014, alcanzamos una ejecución presupuestaria del 98,78%. De esta forma, señoras y señores asambleístas, he expuesto en un breve resumen las principales acciones desarrolladas en 2014. Hemos hecho entrega del informe detallado en la Secretaría de la Asamblea Nacional para su conocimiento. Agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos a Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo del Ecuador, quien se ha dirigido con su informe de labores año 2014 frente